Bienvenidos a una nueva entrega de Internacionales RNA. Les saluda Iliana Leiva y qué bueno que se informe con nosotros sobre lo que está ocurriendo en el mundo. A continuación le presentamos lo más destacado. Los contagios de COVID-19 a nivel mundial superan los 9 millones, por lo que la OMS hace un llamado a la unidad para combatir el virus. El Salvador inauguró la primera fase del hospital más grande de la región latinoamericana para atender pacientes positivos de COVID-19. El confinamiento obligatorio por la pandemia en América Latina ha incrementado los homicidios de mujeres. En minutos, los detalles. Iniciamos con el detalle de la información. Los casos de COVID-19 a nivel mundial rondan los 9 millones, por lo que la Organización Mundial de la Salud instó a los líderes mundiales a unirse para combatir el virus. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, citó la aceleración de la propagación del virus al señalar que solo tomó 8 días registrar el millón de casos más reciente en comparación con 3 meses para el primer millón. El director general de la OMS hizo los comentarios durante una videoconferencia para la cumbre del gobierno mundial con sede en Dubái. Dijo que la gente debe unirse para aprender de la pandemia y agregó que no será vencida en un mundo dividido. La advertencia de Tedros contra la falta de solidaridad se produce después de que tanto él como la OMS hayan enfrentado muchas críticas desde que se estalló la pandemia. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado a la OMS por aceptar y alabar demasiado el manejo del brote en China, enfrentando personalmente a Tedros en el tenso debate político entre Washington y Beijing. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y precisamente América Latina superó los 2 millones de casos de COVID-19. La situación es alarmante, pues la mayoría de los países está comenzando con la actividad económica. Brasil superó el millón de casos diagnosticados de COVID-19, una cifra solo rebasada antes de Estados Unidos, y ha registrado también casi más de 50,000 muertos por este virus, mientras que México sumó más de 4,700 nuevos contagios en 24 horas, alcanzando más de 180,000 contagios y ha sufrido también más de 21,000 fallecidos por coronavirus, la segunda cifra más alta de América Latina, y Perú sobrepasa los 250,000 casos de COVID-19, siendo estos los países más afectados en la región. Y precisamente vamos a actualizar esta situación en México porque ya se reportan más de 180,000 casos confirmados de COVID-19 y más de 21,000 muertos por esta enfermedad, por lo que las autoridades piden a la población acatar las recomendaciones para evitar más contagios. El periodista Víctor Ordóñez con los detalles. Hola, ¿qué tal amigos de la red de noticias Salvavisión? Los saludo desde Puebla, México, donde seguimos pendientes de cómo va avanzando la pandemia del coronavirus. 17 de las 32 entidades federativas se mantienen en un semáforo color naranja, lo que ha permitido la reanudación de algunas actividades económicas. Sin embargo, surge una contradicción por parte del gobierno federal, dado que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo a la ciudadanía que ahora importa más acatar la sana distancia, el uso de cubrebocas, en lugar de seguir el semáforo nacional, cuando en un principio se había dicho que lo recomendado era basarnos en los colores de este semáforo, que iría permitiendo la reapertura de más actividades. Lamentablemente, durante estos meses aquí en México ya son más de 180,000 las personas contagiadas y también tristemente más de 21,000 los mexicanos que han perdido la batalla contra el COVID-19. Nosotros seguiremos pendientes de toda la información que se siga generando a lo largo de los siguientes días. Me despido, un saludo. Mientras que El Salvador se encuentra en la fase más crítica del contagio comunitario del COVID-19 según expertos. Para hacer frente a un posible colapso del sistema sanitario, el gobierno inauguró la primera fase del hospital especializado para atender a los pacientes por este virus. Que es una gran obra. El presidente Nayib Bukele inauguró la primera fase del Hospital El Salvador, el más grande de Latinoamérica para atender a pacientes con COVID-19 según el gobierno centroamericano.
Se han habilitado 105 camas para cuidados intensivos y 295 para cuidados intermedios, fortaleciendo la capacidad del sistema público de salud para continuar luchando contra la pandemia. Cuando terminemos la tercera fase va a ser el mejor hospital de Latinoamérica para atender COVID. No hay ningún hospital en toda Latinoamérica que tenga 1000 unidades de cuidados intensivos para atender COVID, no lo hay. Para la construcción de esta fase se invirtieron $25 millones que junto a fondos desembolsados de la cooperación internacional permitieron equipar el recinto hospitalario con la última tecnología. De acuerdo al ministro de Salud, Francisco Alaví, se garantizará que los médicos que trabajen en las nuevas instalaciones estén equipados con trajes de bioseguridad, áreas de descanso, atención de salud mental y capacitación. El objetivo del presidente siempre ha sido que se garantice la vida de los salvadoreños ante la pandemia y ante todas las situaciones, y el desarrollo del sistema de salud es una pieza fundamental para poder cumplir ese objetivo. Las nuevas instalaciones médicas ayudarán a descongestionar el Sistema Nacional de Salud, que está a punto de colapsar por el incremento de casos de coronavirus, dijo a La Voz de América el director del Hospital San Rafael, Yerles Ramírez. Actualmente El Salvador supera los 4.800 casos confirmados de COVID-19. De estos, más de 2.000 se encuentran activos. De todas maneras va a ser un gran alivio y un gran apoyo para todos los hospitales estatales. Al terminar la segunda y tercera fase del Hospital El Salvador, el sistema de salud contará con más de 1000 camas de cuidados intensivos. Enrique López, Voz de América, San Salvador. Y en Guatemala se han registrado nuevos casos de COVID-19. La periodista Vivian Vázquez con los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal amigos de la red Albavisión, actualizando datos desde el territorio guatemalteco? Y se ha dado a conocer que el pasado domingo fueron identificadas a 390 personas con el COVID-19. En cuestión de 24 horas, 17 pacientes fallecieron y 153 se han recuperado. Para esto ya tenemos un total de 13.145 casos en Guatemala, pero de estos hablamos que 2.711 se han recuperado, 531 han fallecido y 9.901 casos permanecen activos. Hablamos que de estas personas, más o menos 3.500 ya se encuentran en sus hogares, no han superado la enfermedad, pero son asintomáticos. Ellos están ya bajo una supervisión médica en sus hogares y por supuesto bajo una cuarentena obligatoria que deben estar bajo 15 días en sus hogares hasta que superen en su totalidad el COVID-19. Así también se ha manifestado que se realizaron 1.195 pruebas de COVID-19 para identificar a nuevas víctimas de esta enfermedad y de esa forma aislarlos y evitar nuevos contagios. El pasado domingo también se levantó el cordón sanitario establecido en Malacatán, San Marcos, en donde se había dado un brote de contagios. Muchas personas viajaban hacia México a traer algunos productos e ingresaban por más de 50 puntos ciegos al departamento de San Marcos, y esto habría provocado el contagio masivo. Sin embargo, las autoridades de salud indicaron que ya identificaron a todas las personas con COVID-19 y ya están bajo un tratamiento. Es por ello que toman la decisión de quitar estas medidas de prevención. Para esta semana hay nuevas disposiciones con respecto a la limitación de la libre locomoción para los departamentos de Guatemala, Zacatepeques, El Progreso y San Marcos, los 4 departamentos que reportan una mayoría de casos. Las personas podrán circular dependiendo la terminación de sus placas. Por ejemplo, este lunes podrán circular a todos aquellos que tengan una terminación par. Para el día martes, una terminación impar. Y de nueva cuenta, el próximo domingo el país permanecerá cerrado, con lo cual buscan evitar la propagación del COVID-19 en nuestro territorio. Es así entonces como esta pandemia avanza en nuestro país. Con imágenes de Diego Ulín, reportó Vivian Vázquez desde Guatemala. Y continuamos en Centroamérica porque Nicaragua empezó a realizar los primeros reajustes económicos para brindar mayor auxilio al sistema sanitario ante la emergencia del COVID-19. 3 meses después que se registró el primer contagio por COVID-19 en Nicaragua, la Asamblea Nacional reformó un contrato de préstamo otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica. El propósito es destinar este desembolso para atender la emergencia sanitaria. 11.7 millones de dólares que están destinados para fortalecer el sistema de atención médica
para el combate al COVID-19. En principio, el préstamo fue otorgado para proyectos de infraestructura, pero el organismo multilateral autorizó la modificación del préstamo. Aunque contó con el respaldo de la oposición, esta insiste en que se necesitan más recursos para contener el COVID-19. Venir a recibir esa flexibilidad de un programa ya aprobado por el BESIE para que se redireccionen hacia la atención y el fortalecimiento del sistema sanitario, pues es apenas una gotita de agua en un océano de necesidades. El economista Michael Marenco explica que el gobierno debe reformar el presupuesto general de la República para destinar una mayor partida presupuestaria al Ministerio de Salud. Con respecto a países de la región, nosotros no nos encontramos en las primeras posiciones en programas de inversión pública para materia de salud. Entonces sí es necesario que haya una mayor partida para esto, pero que ésta sea eficiente en cuanto a su manejo, en cuanto a su aplicación. En promedio, Nicaragua destina al sector de la salud entre el 3,2 y el 3,9% de su Producto Interno Bruto, considerado uno de los más bajos de Centroamérica. Informa Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y los casos de coronavirus continúan aumentando en Pakistán, por lo que se teme llegar a altas cifras si se relajan algunas medidas contra esta pandemia. Existe la preocupación que Pakistán pueda estar al borde de un gran aumento en los casos de coronavirus, incluso cuando el gobierno se mueve para poner fin al bloqueo y reabrir la economía. El país tiene poco más de 181.000 casos confirmados de la infección, con 3.590 muertes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Pero las autoridades advierten que el número de casos podría llegar a más de 1 millón para fines del próximo mes. A pesar de la disminución de las restricciones con el mayor riesgo que conlleva, muchas personas en Pakistán ignoran las regulaciones de distanciamiento social y no usan máscaras faciales. Los clérigos religiosos radicales han alentado a los fieles a confiar en Dios en lugar de confiar en el distanciamiento social y otras precauciones mientras se encuentran en lugares concurridos como mercados o mezquitas. Algunos funcionarios del gobierno han descartado las advertencias sobre el coronavirus, argumentando que cada año mueren más personas en accidentes de tráfico. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por su sintonía. Continuamos con más información. El confinamiento obligatorio en América Latina ha incrementado los homicidios en mujeres en sus propios hogares. Los feminicidios en Perú, Argentina y Colombia encendieron las alarmas de las autoridades. En América Latina, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual y en casos llevada hasta la muerte. Y él sacó la navaja y la atacó así de frente. Entonces Álvaro corrió, cuando vio fue el charco de sangre y Vivian pues ya toda herida por todos lados. ¿Por dónde escuchan los gatos? Ella es Rocío Pulido, una madre que hoy llora la muerte de su hija, quien falleció a manos de su ex esposo. Vivian Urrego murió a los 33 años de edad y las consecuencias para su familia aún son irreparables. Él destruyó toda la familia. La mamá de Rocío se infarta por el lado de mi casa. Mi mamá, perdida de su memoria, están acabados. El movimiento Estamos Listas denunció que al menos 90 mujeres han sido asesinadas en Colombia en medio de la emergencia sanitaria. Una de las pandemias más grandes que está viviendo Colombia en estos momentos es la violencia contra las mujeres. Las mujeres a nivel nacional nos declaramos en crisis humanitaria de emergencia por la violencia contra nosotras. Al menos una mujer fue asesinada en su casa durante cada día del confinamiento obligatorio. Tenemos en los departamentos en donde más ocurren los feminicidios, está la seccional Bogotá, tenemos hechos también ocurridos en la seccional Medellín, tenemos hechos ocurridos ahora, por ejemplo, en la seccional Caldas. Durante la cuarentena en países como México se registraron 163 feminicidios, en Argentina 45, en Perú 12 mujeres fueron asesinadas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y al menos 2 muertos y varios lesionados dejó un tiroteo registrado en una fiesta realizada en la calle de Carolina del Norte, Estados Unidos.
2 personas murieron y otras 7 resultaron heridas el lunes temprano en un tiroteo en la ciudad más grande de Carolina del Norte, dijo la policía, mientras que otras 5 fueron atropelladas por vehículos. El tiroteo ocurrió en una fiesta improvisada en la calle, que fue una continuación de las celebraciones del 15 de junio, dijeron las autoridades. La policía, que respondió a una llamada sobre un peatón atropellado por un automóvil, encontró a cientos de personas en las calles. Cuando llegaron los oficiales, escucharon varios disparos cerca. Una mujer víctima de disparos fue declarada muerta en la escena, según el comunicado, y otra víctima murió en un hospital. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y la selva del Darién, una de las rutas migratorias más peligrosas de América Latina, ha registrado un aumento significativo en el número de familias que usan para buscar llegar a Estados Unidos. Y aquí en la selva esta hay animales, el agua potable, estamos tomando el agua del tanque ese, que esa agua sale, esa es el agua que purifican del río. El cubano Francisco Turcas es uno de los miles de migrantes que han usado la selva del Darién para cruzar en su camino al norte. Alrededor de 24,000 personas de más de 50 nacionalidades cruzaron en 2019 esta peligrosa ruta migratoria, según UNICEF. Hemos visto en el último año, más de un año ahora, un aumento muy significativo de la cantidad de niños y niñas que están pasando por el Darién. El año pasado vimos 7 veces más niños y niñas que el año anterior, que el 2018. En conversación vía Skype con La Voz de América, Mónica Datter, especialista de protección de la infancia de UNICEF para América Latina y el Caribe, también explicó el impacto del coronavirus en esa población migrante. Desde marzo hay más de 2.500 migrantes que están varados en el Darién, en Panamá, en la selva, esperando poder seguir su camino hacia el norte. Llevan ya meses ahí, están bastante desesperados por las condiciones, son condiciones complejas en el medio de la selva. Darer afirmó que un 25% de esta población son niños, muchos de ellos menores de 6 años, los cuales siguen en campamentos donde crece la desesperación, indicó el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Pino. Y ver que todo está cerrado, entran en ansiedad, pero ellos tienen que comprender que ahorita mismo todas las fronteras están cerradas. Una crisis sanitaria que intensifica este nuevo fenómeno migratorio de unidades familiares en la selva del Darién. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no descartó la posibilidad de reunirse con Nicolás Maduro, pero aclaró cuál sería la excepción. Mientras la nación norteamericana sigue luchando con la pandemia del COVID-19, este y otros temas nos actualiza la periodista Natalie Salas de La Voz de América. El presidente Donald Trump, a través de su cuenta de Twitter, dijo que siempre ha estado en contra del socialismo y al lado del pueblo de Venezuela. Textualmente escribió que su administración siempre ha estado del lado de la libertad y en contra del régimen opresivo de Nicolás Maduro. Agregó que solo se reuniría con el presidente en disputa de Venezuela para discutir una sola cosa: su salida pacífica del poder. Todo esto viene luego de una entrevista que diera durante el fin de semana al portal Axios, y en la que señaló que podría pensar reunirse con el mandatario en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si él lo solicitara, pero hasta el momento lo ha rechazado. Señaló que a Nicolás Maduro le gustaría reunirse y que él rara vez se opone a las reuniones. En otros temas, varios estados flexibilizaron un poco más sus restricciones, se han comenzado a abrir restaurantes y tiendas, así como a permitir reuniones sociales más grandes. La mayoría de los establecimientos operan hasta la mitad de su capacidad, garantizando siempre el distanciamiento físico y con el uso obligatorio de tapabocas por parte de los empleados. En el caso de restaurantes, los mesoneros incluso tienen limitado el contacto con los alimentos a la hora de servirle al cliente, y muchos negocios han implementado el uso de menús desechables. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 2.280.000 casos confirmados de COVID-19 y las muertes se acercan a las 120.000, por lo que las autoridades de salud insisten en emitir advertencias para evitar aglomeraciones y extremar los cuidados. Desde Washington les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. Y ante los enfrentamientos entre las tropas indias y chinas cerca de la frontera, manifestantes indios instan a boicotear los productos chinos. Veamos la nota. Manifestantes quemaron productos chinos en Nueva Delhi el lunes y pidieron un boicot después del reciente enfrentamiento violento entre las tropas indias y chinas cerca de la frontera.
Los manifestantes de la Confederación de todos los comerciantes de la India, que representa a miles de vendedores en todo el país, sostuvieron pancartas que decía no compre, venda y promueva productos chinos, sea indio, compre indio. Esto debido a que 20 soldados indios murieron en un enfrentamiento el pasado 15 de junio que se convirtió en el conflicto más mortal entre las partes en 45 años. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias por informarse con Internacionales RNA. La pandemia del COVID-19 dejará a la luz la desigualdad que existe en algunos sectores, por lo que debemos pensar en la solidaridad con los más necesitados. Escuchemos la opinión de los expertos. El impacto de la pandemia será fulminante, según la socióloga Saskia Sassen, ya que se acentuará la desigualdad de quienes no tienen los recursos para combatir la enfermedad, por lo que la reflexión global que conduzca a la solidaridad será fundamental. Abre terreno, hace visible, porque ahora va a haber gente rica con buena disposición que van a saber lo que debe ser el sufrimiento de los pobres que no tienen recursos. O sea, la pandemia también es una invitación a pensar en toda una distribución de condiciones. La economista subrayó que debemos analizar el rol de la sociedad y preguntarnos cuál es nuestra responsabilidad con la pandemia. Las aguas envenenadas, las tierras maltratadas, o sea, hay toda una serie de temas que hace 30 años no se oía tanto como se oye ahora. De acuerdo con la profesora, hay un cambio fundacional que está adquiriendo impulso. Eso ya es un fenómeno importante de recuperar. Toda la cuestión del medio ambiente importa mucho más. Para Sassen, podríamos estar ante una coyuntura en la que las sociedades cambien algunas de sus prácticas. Compraban los coches más grandes que se podían comprar, es toda una cuestión de un exhibicionismo. Eso, la clase mediana de hoy, los jóvenes no les interesa eso. Recuperar y no olvidar la posición de estos jóvenes. Para la ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, los humanos debemos concentrarnos en las necesidades actuales y tomar medidas para transformarnos en agentes de cambio. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Compartimos más información internacional en el siguiente resumen. Rusia y Estados Unidos comenzaron el lunes conversaciones en Viena para analizar las posibilidades de extender el último acuerdo sobre desarme nuclear y control de armas entre las dos grandes potencias. Los fiscales rusos exigieron una pena de prisión de 6 años para un aclamado director de teatro acusado de malversación de fondos estatales, un caso ampliamente visto como motivado políticamente. El director y sus asociados fueron acusados de malversación de $2 millones de fondos estatales para un proyecto de teatro. En Uganda, grandes inundaciones arrasaron el distrito de Kasese, dejando un rastro de devastación a su paso. Los niveles de agua sin precedentes alcanzaron récord nunca antes vistos en esta parte de África Oriental. Cientos de residentes fueron desplazados y un hospital importante quedó inutilizable, sus salas cubiertas de agua y escombros. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Así finalizamos esta entrega de Internacionales RNA. Gracias por habernos acompañado y aprovechamos para informarle que tras varios años de esta producción vamos a hacer una breve pausa debido a la situación que está atravesando nuestro país y el mundo por la pandemia del COVID-19, pero esperamos regresar lo más pronto posible para acompañarlos nuevamente en Internacionales RNA.